días, ¿no? Muy poquito, hay que dedicarle poco tiempo porque realmente es poco rentable. Bien, es mucho más rentable la patología quirúrgica del sistema nervioso periférico. A lo largo del histórico MIR hay bastantes preguntas acumuladas, si bien es verdad que en los últimos años no han realizado prácticamente ninguna. Bien, en primer lugar, recordar que para hablar de la patología quirúrgica del sistema nervioso periférico lo que tenemos es que tener muy clara la anatomía. Vamos a intentar hacerla lo más sencilla posible para que el día del examen nos acordemos, ¿no? Fijaros que la anatomía del sistema nervioso periférico es prácticamente nada, un párrafo, un par de párrafos grandes, una cuartilla en el resumen del capítulo. Y eso es realmente lo más importante que hay que aprender, ¿vale? Bien, entonces en primer lugar la anatomía del plexo braquial. El plexo braquial va a dar inervación al miembro superior y va a estar formado por la reunión de las ramas anteriores de C5, C6, C7, C8 y D1, ¿no? Bien, de este plexo van a salir una serie de ramas terminales, unas son posteriores como el nervio radial y el nervio circunflejo, que van a dar inervación a los tegumentos de la cara posterior del miembro superior, y otras son anteriores, como son el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio musculocutáneo, el braquial cutáneo interno, que van a dar inervación a los tegumentos de la cara anterior del miembro superior. Bien, en segundo lugar tenemos que hablar de la anatomía funcional de las raíces nerviosas y de los nervios periféricos. Recordar, lo hemos insistido en las dos vueltas anteriores, que para no complicarnos la vida tenemos que considerar las raíces nerviosas y los nervios periféricos como cosas diferentes y no intentar mezclarlo porque al final los vamos a confundir. Entonces, la forma más sencilla es recordar desde el punto de vista motor en el miembro superior que las raíces altas del plexo braquial C5, C6 son responsables de los movimientos del hombro y de la flexión del codo. Recordar que las raíces bajas del plexo braquial C7, C8, D1 son responsables de la extensión del codo y de los movimientos de la mano. Desde el punto de vista sensitivo, recordar, la cara externa del miembro superior corresponde a C5, C6, la parte media a C7 y la parte más interna a C8 y D1. Bien, y desde el punto de vista de los reflejos, recordar que hay tres reflejos, dos, el bicipital y el estiloradial, que corresponden a las raíces altas del plexo braquial, C5, C6, y el reflejo tricipital, que corresponde a las raíces bajas, C7, C8, D1. ¿Vale? Esta sería lo más sencilla posible la anatomía funcional de las raíces del plexo braquial. ¿Qué pasa con los nervios periféricos del miembro superior? Hay tres importantes, que son radial, mediano y cubital. Recordar, nervio radial es el supinato extensor, inerva todos los supinadores y extensores del miembro superior. El nervio mediano es el pronatoflexor, inerva todos los pronadores y flexores del miembro superior, a excepción del cubital anterior y de los fascículos del flexor común profundo de los dedos que van al cuarto y al quinto dedos, que corresponden al nervio cubital. ¿Qué pasa en la mano? En la mano recordar que el nervio radial no inerva ningún músculo intrínseco de la mano. Que el nervio mediano inerva musculatura de la eminencia tenar, fundamentalmente el músculo oponente, que es el más importante. Y el nervio cubital inerva la mayoría de los músculos intrínsecos de la mano, sobre todo los interóseos, tanto volares como dorsales, ¿no? Que son los que realizan la aproximación y la separación de los dedos. ¿De acuerdo? Bien, la distribución sensitiva, por un lado, en el brazo y antebrazo, fijaros, toda la cara posterior del brazo y antebrazo, es decir, todo lo que cubre los músculos que son inervados por el nervio radial, también es inervado por el nervio radial. En la cara anterior, la parte interna del miembro superior corresponde al nervio braquial cutáneo interno y la parte externa al nervio musculocutáneo. ¿Qué pasa en la mano? Recordar, en la mano establecíamos un eje que pasaba por el cuarto dedo. Entonces, en la palma de la mano, todo lo que queda hacia el lado del pulgar, es decir, la superficie más amplia, corresponde al nervio mediano. Y lo que queda hacia el lado del meñique, al nervio cubital. En el dorso de la mano,
lo que aproximadamente es inervado en la palma de la mano por el nervio cubital también es inervado por el nervio cubital, y lo que en la palma de la mano es inervado por el nervio mediano, en el dorso es inervado por el nervio radial. ¿De acuerdo? Fijaros en esa pequeña matización. Bueno, entonces tenemos la anatomía funcional de las raíces nerviosas del miembro superior y de los nervios periféricos. Repito, no intentemos mezclar, el nervio mediano corresponde a C5, C6, C7, el músculo no sé cuánto, porque nos armamos un taco, ¿vale? No lo mezclemos. Bien, en el miembro inferior hacemos lo mismo, ¿no? Recordar, hacíamos este dibujito, ¿no? Entonces fijaros cómo la flexión de la cadera correspondía a L2, L3. La extensión de la rodilla, cogíamos el último anterior, L2, y le añadíamos, L3 y añadimos L4. La dorsiflexión del tobillo, cogemos el anterior, L4, y le añadimos L5, entonces L4, L5 lo llevamos a la extensión de la cadera. Fijaros, la flexión de la rodilla, cogemos lo último, L5, y le añadimos S1, y la flexión plantar del tobillo, cogemos S1 y le añadimos S2. ¿Vale? Entonces, en un momento determinado hacemos este dibujito y es la mejor forma de deducirlo y la menor probabilidad de confundirnos. Desde el punto de vista sensitivo, bueno, recordar en el tronco, para hacerlo un poquito más amplio, como la región de las mamas corresponde a D5, el ombligo aproximadamente a D10, ¿no? Como la cara anterior de los miembros inferiores corresponde a raíces lumbares y la cara posterior corresponde a raíces sacras. Con eso es suficiente. Bien, recordar que el miembro inferior era inervado por dos plexos, el plexo lumbar, ¿no? Y el plexo sacro. El plexo lumbar formado fundamentalmente por raíces lumbares y del que salen dos ramas terminales, que son el nervio obturador y el nervio crural o femoral. Y del plexo sacro, formado fundamentalmente por raíces sacras, sale el nervio ciático mayor, que es el nervio más importante del miembro inferior. ¿Vale? Bueno, raíces nerviosas lo dejamos de lado, nos vamos a los nervios periféricos. Nervio ciático daba inervación motora a todos los músculos de la cara posterior del muslo y todos los que quedan por debajo de la rodilla. Decíamos que se dividía en dos ramas terminales, el nervio tibial o ciático popliteo interno, que sigue por la cara posterior de la pierna e inerva los músculos de la cara posterior de la pierna y de la planta del pie. Y el nervio ciático popliteo externo peroneo, que rodea la rodilla por fuera, apoyado sobre el cuello del peroné, y da inervación a los músculos de la cara anterior de la pierna y del dorso del pie. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos ya una idea suficiente. Bien, el nervio obturador daba inervación a los músculos de la cara interna del muslo, fundamentalmente los aproximadores. Y el nervio crural o nervio femoral da inervación a los músculos de la cara anterior del muslo, fundamentalmente al cuádriceps femoral, que es el más importante. ¿De acuerdo? Bien, desde el punto de vista sensitivo, aproximadamente la piel que cubre los músculos que son inervados por un nervio también es inervada por ese nervio. Fijaros, toda la cara posterior del muslo y toda la piel por debajo de la rodilla corresponderían al nervio ciático, pero hacíamos una trampa y decíamos que en realidad la cara posterior del muslo no era del ciático mayor, sino que era del ciático menor, ¿vale? Bien, la piel de la cara posterior de la pierna y de la planta del pie correspondía al tibial, la piel de la cara anterior de la pierna y del dorso del pie corresponde al peroneo, ¿vale? La piel de la cara interna del muslo corresponde al obturador, la piel de la cara anterior al femoral o crural. Y nos queda la piel de la cara externa del muslo, que correspondía a un nervio exclusivamente sensitivo del plexo lumbar, que era el nervio femorocutáneo. Bien, tenemos, repito, anatomía funcional, por un lado raíces, por otro lado nervios periféricos. Bien, eso es lo más importante de todo el capítulo y ahora vamos a ver una serie de patologías que no es más que aplicar lo que ya sabemos. En primer lugar, la patología traumática del plexo braquial. Tenemos dos partes, una lesión alta de plexo braquial, C5, C6, una lesión baja, C7, C8, D1, o una lesión completa que sería la suma de las dos anteriores.
Bien, la lesión alta y baja, las dos, tienen la misma etiología, o bien obstétrica, durante un parto distócico, por tracción, o bien traumatismos en los que haya un estiramiento del plexo braquial, un estiramiento entre cabeza y hombro, ¿vale? Entonces, el plexo alto, si recordamos la anatomía, podemos deducir la clínica. El paciente no puede realizar movimientos con el hombro, no puede flexionar el codo, el paciente tiene anestesia en la cara externa del miembro superior y tiene abolidos el reflejo bicipital y estiloradial. ¿De acuerdo? Bien, si es un caso obstétrico, lo podemos estudiar con la abolición del reflejo de Moro. Sentamos al bebé, lo dejamos caer sobre la cama y en condiciones normales el niño estira los brazos, ¿no? Si uno lo tiene paralizado, pues ese no lo estira. ¿De acuerdo? Es una forma de explorarlo. Plexo inferior, la misma etiología, recordamos la anatomía, entonces decimos, el paciente no puede realizar la extensión del codo ni los movimientos de la mano, tiene anestesia de la cara interna del miembro superior y tiene abolido el reflejo tricipital. Y sabéis que si tiene una lesión de D1 y solo si tiene una lesión de D1, puede tener un síndrome de Claude-Bernard-Horner, es decir, ptosis palpebral en oftalmos y miosis. Repito, solo si tiene lesión de D1. Eso es la patología traumática, pero también hay una patología compresiva del plexo braquial. Es lo que llamamos los síndromes de compresión cérvico-braquiales. Hay muchos sitios donde se puede producir compresiones cérvico-braquiales. La más frecuente, la más importante, es el aparato suspensorio de la cúpula pleural, ¿no? Y ahí se van a comprimir sobre todo las raíces bajas, D1 y C8. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo, el sitio más conocido de compresión suele ser el desfiladero de los escalenos. El desfiladero de los escalenos, recordar que por él pasan las ramas del plexo braquial y la arteria subclavia, pero no pasa la vena subclavia. Eso es importante a la hora de establecer un diagnóstico. Y por último, recordar que también se puede comprimir el plexo braquial por irradiación. La radioterapia produce una gran fibrosis perineural y eso va a producir una compresión de los nervios que tarda meses y a veces años en aparecer. Bien, las compresiones cervicobraquiales se desarrollan en mujeres, sobre todo en edad media de la vida. Pueden tener no solo una compresión nerviosa, sino también una compresión vascular, arterial y venosa. Bueno, no nos corresponde a nosotros solamente nos corresponde la parte nerviosa. Como la paciente tiene una lesión de raíz baja, probablemente tiene clínica sobre todo a nivel de la mano, ¿no? De D1, C8. Podemos nosotros forzar la aparición de esa clínica mediante maniobras de compresión del plexo, de estiramiento, etcétera, etcétera. Y como pruebas complementarias tenemos, por un lado, las pruebas que nos permiten establecer el diagnóstico de una lesión nerviosa, el estudio electrofisiológico, y las pruebas que nos indican dónde está la compresión, sobre todo la resonancia nuclear magnética. Bien, el tratamiento suele ser conservador, tratamiento rehabilitador, complejos vitamina B1, B6, B12 y si el paciente tiene mucho dolor, pues algún fármaco de los que se utilizan para el dolor neurítico, como puede ser la carbamazepina, como puede ser la gabapentina, etcétera, etcétera. Y luego solamente, si no mejora con el tratamiento médico, nos indicaremos un tratamiento quirúrgico que consiste en descomprimir las raíces del plexo que están comprimidas. Patología quirúrgica del nervio mediano. Bueno, recordar que el nervio mediano se podía haber lesionado, entre otros sitios, pues en los traumatismos de la cara anterior del codo o en los traumatismos de muñeca en el túnel carpiano, como podía ser una luxación del semilunar o una fractura de coles, ¿no? Bien, y luego existe una patología compresiva. Bueno, existen varias, pero la más importante es el síndrome del túnel carpiano. Un sujeto que tiene una lesión completa del nervio mediano, si recordamos la anatomía, tendrá una parálisis pronatoflexora, excepto cubital anterior y los fascículos para cuarto y quinto dedo de flexor común profundo de los dedos, tendrá una parálisis del oponente del pulgar, atrofia de la cara anterior del antebrazo y de la eminencia tenar.
tendrá alteraciones sensitivas solo en la palma de la mano, en el lado del pulgar, solo en la palma de la mano, recordad que en el dorso no hay, y el paciente puede presentar una mano de predicador, Bueno, no tiene más importancia. La forma compresiva era el síndrome de túnel carpiano. Lo han preguntado muchas veces, siempre el concepto. Síndrome de túnel carpiano es la compresión del nervio mediano en la muñeca, cuando pasa por el túnel carpiano. Bien, aunque la causa habitualmente es desconocida, cuando la conocemos, la causa más frecuente es una tenosinovitis, una inflamación de las vainas sinoviales, bien sea infecciosa, bien sea reumática, postraumática, de la etiología que queramos. Bien, una persona con un síndrome de túnel carpiano se presenta en la consulta, generalmente son mujeres en edad perimenopáusica que dicen que se le duerme la mano, sobre todo por la noche, que les despierta el dolor y la sensación de hormigueo, ¿vale? Bien, solamente cuando el síndrome de túnel carpiano está muy avanzado, la paciente dice que se le caen las cosas de la mano porque tiene una torpeza con el pulgar, por la afectación de la musculatura tenar, sobre todo del oponente del pulgar, ¿no? Bien, en la consulta podemos hacer el signo de Tinel y la prueba de Fallen, ¿no? Con lo cual tendríamos el diagnóstico prácticamente de confirmación. Bueno, tenemos que hacer un estudio electrofisiológico para confirmar objetivamente nuestra sospecha, y el tratamiento prácticamente siempre es quirúrgico, consiste en liberar el nervio mediano cortando el ligamento anular anterior del carpo. Patología del nervio cubital. Recordar, se producía en los traumatismos del codo por el lado interno, como en la fractura de la epitróclea, o en traumatismos de muñeca, sobre todo del lado cubital. Bien, y tenemos dos sitios también donde pueden producirse compresiones. La más importante, la más frecuente, que es en el canal epitrócleo-lecraniano, y menos frecuente en el canal de Guyon. Recordar que un sujeto que tiene una parálisis completa del nervio cubital, pues tendrá una parálisis del cubital anterior, sobre todo de los flexores profundos de cuarto y quinto dedo. Recordar que no puede hacer la separación y la aproximación de los dedos, y que tiene alteraciones sensitivas tanto en la palma como en el dorso de la mano del lado interno, de la zona del meñique. Bien, y luego tendrá una atrofia de los espacios intermetacarpianos, una mano descarnada, y tendrá la típica garra cubital, con una hiperextensión de las metacarpofalángicas y flexión de las interfalángicas de cuarto y de quinto dedo. ¿De acuerdo? Bien. El nervio radial. Recordar, se podía traumatizar sobre todo en las fracturas de la diáfisis del húmero, muy importante, y en los traumatismos del codo por el lado radial, por ejemplo, una luxación de la cabeza del radio, ¿no? Bien, y luego teníamos la forma compresiva, que era la parálisis espontánea del sábado. Recordar que un sujeto que tiene una lesión completa del nervio radial tendrá una parálisis de todos los supinadores y extensores del miembro superior, de ningún músculo intrínseco de la mano, tendrá anestesia en la cara posterior del miembro superior y en el dorso de la primera comisura, que era su territorio de distribución, y no podrá realizar la extensión de la muñeca y de los dedos. Es lo que se llama la mano péndula, ¿vale? Bien. Otro nervio importante del miembro superior es el nervio circunflejo o nervio axilar. Recordar que se lesionaba en las luxaciones de hombro, sobre todo en las luxaciones posteriores, también en las anteriores, y el paciente tendrá una parálisis del músculo deltoides y una anestesia de la piel que lo cubre. Nervio ciático. Recordar, se lesionaba en los traumatismos de pelvis y en las luxaciones posteriores de cadera. El ciático popliteo interno en las luxaciones de rodilla y el ciático popliteo externo en los traumatismos o compresiones sobre el cuello, la cabeza del peroné. Bien, recordar que un sujeto que tiene una parálisis completa del nervio ciático no podrá hacer la flexión de la rodilla ni ningún movimiento por debajo de la misma, y tendrá anestesia o lesiones sensitivas de toda la piel por debajo de la rodilla.
Bien, el síndrome del canal tarsiano es el equivalente en el miembro inferior al síndrome de túnel carpiano en el miembro superior. Recordar que es la compresión del nervio tibial cuando pasa de la cara posterior de la pierna a la planta del pie. Pasa por el lado interno, por el espacio retromaleolar interno, ¿no? Bien, cuando se comprime a ese nivel va a presentar alteraciones sensitivas en la piel de la planta del pie, que es su territorio de distribución. Y la última patología es la meralgia parestética. Recordar que es la lesión del nervio femorocutáneo que va a producir alteraciones sensitivas en la cara, en la piel de la cara externa del muslo, que es su territorio de distribución.